En septiembre de 1849, una mujer llamada Harriet Tubman escapó de la esclavitud en Maryland y comenzó su camino hacia el norte en busca de libertad, una libertad que todavía podía costarle la vida en cualquier curva del bosque. Viajaba de noche. Se escondía de día, y cuando la comida desaparecía, sobrevivía con lo que el paisaje le entregaba. Entre esas ofrendas había una fruta que la mayoría de los americanos modernos jamás ha probado. Crecía silvestre cerca de riberas, senderos húmedos y bordes de bosque, justo en las rutas donde huir significaba confiar en la tierra. Durante 3 semanas decisivas cada septiembre, esa fruta ofrecía calorías, nutrición y algo todavía más raro: una posibilidad real de seguir adelante. Se llama pawpaw, Asimina trilobas. Es la fruta nativa comestible más grande de Norteamérica. Su sabor recuerda a una mezcla imposible entre mango, plátano y piña, con una pulpa cremosa que casi se deshace en la lengua. Nutricionalmente supera a casi cualquier fruta común del supermercado moderno. Y, sin embargo, hoy casi nadie la ve. No porque no crezca aquí. Crece de forma silvestre en 26 estados, desde Florida hasta Ontario y desde Nebraska hasta Nueva York. Tampoco porque sepa mal. Casi todo el que la prueba por primera vez dice lo mismo. Es una de las frutas más extraordinarias que ha comido. Desapareció por otra razón. Una sola innovación técnica, consolidada en los años 40, cambió la forma en que América comía. Y volvió obsoletas a frutas como esta. Esta es la historia de cómo la refrigeración comercial expulsó de la mesa a una de las frutas más valiosas de Norteamérica. Bienvenidos a Semillas Milenarias, donde lo que la tierra guarda el tiempo lo revela. Antes de continuar, si estas historias te importan, la mejor forma de preservar este conocimiento es simple. Suscríbete, activa la campana y comparte estos episodios con quienes necesitan recordar lo que olvidamos. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto, porque esta historia echó raíces en bosques, ríos y caminos de libertad. Y me gustaría saber desde cuál rincón nos escuchas tú. Mucho antes de que llegaran los europeos, el pawpaw ya formaba parte de la vida de numerosos pueblos indígenas. Algunas naciones lo tenían tan integrado en su calendario que dedicaban un mes entero a su cosecha. El propio nombre científico del género proviene de una palabra indígena que terminó transformándose con el tiempo en los labios coloniales. En Alabama, semillas halladas en un sitio arqueológico datan de hace unos 8,000 años. Eso significa algo enorme. Significa que esta fruta no era una curiosidad del bosque. Era una presencia antigua, conocida, observada y muy probablemente seleccionada por generaciones enteras. Y no solo la recolectaban, también la cuidaban, la expandían, plantaban los mejores ejemplares cerca de sus asentamientos. Cuando Hernando de Soto avanzó por el valle del Mississippi en el siglo XVI, las crónicas de su expedición describieron pueblos indígenas manejando arboledas de pawpaw. No era comida de emergencia, era agricultura, era paisaje alimentario, era conocimiento organizado sin necesidad de empaque ni marca. Los colonos la adoptaron rápido. Era abundante, gratuita y prosperaba en lugares donde muchos frutales europeos sufrían. George Washington la disfrutaba fría como postre en Mount Vernon. Thomas Jefferson la plantó en Monticello junto con otros frutales que cuidaba personalmente. En 1806, cuando Lewis y Clark se quedaron sin provisiones en lo que hoy es Missouri, William Clark escribió en su diario que estaban completamente sin alimentos y subsistiendo de pawpaws. Pocos días después, dejó otra nota todavía más reveladora. Podían vivir bastante bien con ellos. No estaban describiendo una fruta bonita. Estaban describiendo una fruta capaz de sostener. Y cuando uno mira su perfil nutricional, empieza a entender por qué. Una porción de 100 gramos contiene varias veces más vitamina C que una manzana y aproximadamente el doble que un plátano. Aporta mucho más calcio que ambas,
cantidades muy superiores de hierro y niveles de magnesio que las superan ampliamente. Su proteína incluye los 9 aminoácidos esenciales, algo rarísimo en una fruta, y en varios de ellos iguala o supera a opciones mucho más famosas. Investigaciones en Kentucky también mostraron que su perfil de ácidos grasos es mejor que el del plátano, con más grasas monoinsaturadas y menos saturadas. Además, contiene acetogeninas, compuestos vegetales que en laboratorio han despertado interés por sus propiedades biológicas. Incluso la corteza, las hojas y las ramitas guardan insecticidas naturales que ayudan al árbol a defenderse sin asistencia humana. Durante la Gran Depresión, el pawpaw alimentó a miles de familias rurales y ganó un apodo revelador: el plátano del pobre. Durante la Guerra Civil, tanto soldados de la Unión como confederados lo recolectaban para complementar raciones insuficientes. Y quienes escapaban de la esclavitud también dependían de él. No por casualidad, madura en septiembre, justo cuando las noches se alargan y los cultivos en pie ofrecen mejor cobertura para moverse sin ser vistos. Harriet Tubman quizá no pensaba en micronutrientes cuando avanzaba entre sombras. Pensaba en sobrevivir. Pero el pawpaw estaba allí, en el momento preciso, convertido en energía silenciosa dentro del paisaje. Entonces, ¿qué pasó? En 1938, un conductor y mecánico llamado Frederick McKinley Jones inventó la primera unidad portátil de enfriamiento para camiones. Antes de eso, transportar productos frescos a largas distancias dependía del hielo, del azar y de pérdidas constantes. Su invento cambió todo. Los camiones podían mantener temperaturas estables durante días. Luego llegaron contenedores refrigerados. Más después, vagones adaptados. Y hacia mediados del siglo XX, la cadena de frío, ese sistema que mantiene los alimentos fríos desde el campo hasta la tienda, se volvió columna vertebral de la distribución en Estados Unidos. De pronto, los consumidores podían encontrar naranjas fuera de temporada, lechugas de otro estado y fresas de otro país. Pero la cadena de frío tenía una condición brutal. Para justificar el costo, la fruta debía aguantar 7 días, idealmente 14. Las manzanas duran semanas en frío. Los plátanos sobreviven si se cortan verdes. Las naranjas resisten muchísimo. El pawpaw maduro dura 2 días. 3, si tienes suerte. Se golpea con facilidad, sigue madurando una vez cosechado y luego fermenta rápido. El pawpaw verde puede refrigerarse por un tiempo, sí, pero una vez que entra en su punto, la cuenta regresiva no perdona. No es un defecto, es su biología. Evolucionó para un ecosistema donde sus consumidores eran mapaches, zorros, zarigüeyas y otros animales locales. No necesitaba soportar un viaje de 1000 millas, solo necesitaba sobrevivir unos metros entre la rama y el hocico. Pero en 1950, el sistema alimentario estadounidense dejó de ser local. Las tiendas se centralizaron, los centros de distribución crecieron. La comida empezó a viajar cada vez más lejos, y el pawpaw no cabía en esa lógica. No fue expulsado por decreto. No hubo un complot espectacular. Lo eliminó la logística. El sistema eligió durabilidad por encima de nutrición, resistencia al transporte por encima de sabor, apariencia estable por encima de abundancia local. Para 1960, los plátanos importados tenían más espacio en las tiendas que una fruta nativa que crecía en patios y bosques del propio país. Lo que perdimos fue enorme. El estadounidense promedio consume decenas de libras de plátano al año, muchas veces viajando miles de millas. Si el pawpaw hubiera seguido ocupando lugar en huertos y mercados locales, estaríamos comiendo una fruta con más vitamina C, mucho más calcio y muchísimo más hierro, sin barcos refrigerados cruzando océanos ni largas cadenas de combustible para traerla. Además, el pawpaw crece sin pesticidas, resiste plagas de forma natural y sirve como hospedero exclusivo para la mariposa cebra swallowtail. Cuando desaparecieron sus huertos y arboledas manejadas, no solo perdimos alimento.
Un ecosistema entero perdió una pieza. Hoy, la mayoría de los estadounidenses menores de 50 años jamás lo ha probado. Nunca han experimentado una fruta tropical que no necesita clima tropical. Nunca han descubierto que Norteamérica ya tenía su propia respuesta. Pero la historia no terminó del todo. En 1990, el investigador Kirk Pomper puso en marcha un programa formal de investigación sobre pawpaw en Kentucky State University. Hoy existen más de 27 cultivares nombrados. No van a sobrevivir una semana en un supermercado grande, pero prosperan en mercados de productores, festivales regionales y huertos domésticos. En 2019, el Festival del Pawpaw en Ohio reunió a más de 10,000 personas. La fruta está regresando. En voz baja, sin pedir permiso. Puedes plantar un pawpaw hoy. En 6 a 8 años empezará a dar fruto. Y durante décadas te ofrecerá comida sin pesticidas, sin contenedores refrigerados y sin una cadena global entera para justificar su existencia. La misma fruta que alimentó a pueblos indígenas, a colonos, a exploradores sin provisiones y a personas que escapaban hacia la libertad, sigue creciendo silvestre en 26 estados. Nunca desapareció del territorio, solo desapareció de la mesa. Harriet Tubman no sabía nada de logística refrigerada. Sabía de noches largas, de hambre y de seguir viva un día más. En septiembre el pawpaw estaba allí. Los árboles siguen allí. La fruta sigue madurando. Y quizá después de más de 70 años, por fin estamos listos para recordar lo que dejamos fuera. Si Semillas Milenarias despertó algo en ti, me gustaría saberlo. Cuéntame en los comentarios. ¿Ya conocías el pawpaw o esta es la primera vez que escuchas de esta fruta? Suscríbete a Semillas Milenarias. Activa la campana para no perderte el próximo episodio. Y si esta historia te llegó, compártela con alguien que necesite recordar lo que olvidamos. Cada like, cada compartido, ayuda a preservar este conocimiento.